El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo por ende para un mundo internacional, pasando fronteras, presentando la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios plasmado en las Escrituras. Y damos gracias a Dios por este mensaje y me he dedicado. El llamado que Dios me ha hecho es un llamado a escudriñar la palabra, las Escrituras, con mucho detenimiento, con mucho cuidado, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, para transmitir verdades verdaderas, verdad de reino, verdad absoluta. Esa verdad que está plasmada en el texto sagrado en relación al pensamiento de Dios, al pensamiento de las tinieblas, dígase demonios, Satanás, al pensamiento de hombres. Y enseñar las verdades que están plasmadas en el texto sagrado. No, es lamentable decirlo, pero nuestros púlpitos, el mensaje que tenemos ahora en nuestros púlpitos, el 80%, cuidado si no un 90%, es un mensaje que no es racional, sino es un mensaje emocional. No es racional porque lo que enseñan está lleno de sensación, lo que enseñan no, lo que presentan, porque eso no es enseñanza, lo que presentan están llenos, mensajes llenos de sensacionalismo, de emocionalismo, de ofertas de teatro, amarillismo. Y no es un mensaje racional en el sentido de que alguien se pueda sentar y analizarlo, y escudriñarlo y poder captar verdades de reino que formen el carácter de quien está escuchando. Eso es lamentable. De eso están llenos nuestros púlpitos, nuestros ministerios, si es que tienen ministerios. Y si lo tienen, lo están perdiendo en su ejercicio, porque no presentan las verdades de reino. No trazan la palabra, no estudian, no escudriñan, no conocen los códigos y reglas de interpretación para estudiar las Escrituras. Y para ustedes contar. Pero bueno, ese no es el Maestro Briceño. No soy llamado a eso. Soy llamado a presentar un mensaje racional, que usted pueda analizar, escudriñar, indagar, aprender, formar carácter, y que esa verdad le pueda funcionar. Pero bueno, estamos desarrollando el tema de la cristología. Ya este es nuestro estudio número 13. Y nos toca en esta oportunidad tocar el tópico, algunos entre muchos que vamos a tocar, en cuanto a la estadía de su niñez. Todo lo relacionado a la niñez de Jesús. Vamos a empezar con la estadía. Según lo que registran los evangelistas, los evangelios de Mateo y de Lucas, en Mateo 2, 19, 23 y Lucas 2, 39, 40 y Lucas 4, 16. Jesús pasó toda su vida en Nazaret. Toda su crianza,
su educación, su formación, su vida social, se llevó a cabo en Nazaret, hasta el punto que habiendo nacido en Belén de Judea, se le dio el apelativo de Nazaret y era llamado Jesús de Nazaret, porque la mayoría, toda su vida, él la pasó allí. La vida de actividad en su niñez hasta el comienzo de su ministerio, Lucas 2:40 dice, cito, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero en el versículo 52 del mismo capítulo, si usted analiza bien, dice dice, y Jesús carecía en sabiduría y en estatura. Observa el término de estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Si observas bien los dos versículos del mismo capítulo 2, verso 40, y el capítulo 2, verso 52, si observas bien los dos versículos, hay una diferencia de 12 años. 12 años en los cuales Jesús cumplió con el proceso de educación que se daba a todo judío de acuerdo al cumplimiento de su edad. O sea que la responsabilidad principal que reposaba sobre los padres, según esas culturas judías, era entrenar a sus hijos para el desarrollo de su vida como miembro de la comunidad de Israel. Cumplir con el mandato que está escrito en Deuteronomio, el capítulo 6, versos 3 al 9. Eso se tenía que tomar, pero muy en serio. Y eso estaba incluido en las oraciones de las mañanas y en las oraciones de las noches. Voy a presentar en escalas las diferentes etapas por las cuales pasó Jesús en su formación. Vamos a presentarla. Durante el tiempo de la niñez, esa niñez que Jesús pasó en Nazaret, la enseñanza de los judíos recaía en gran parte sobre sus padres y las sinagogas. Era muy responsable de quien dirigía las sinagogas que educara al niño. Según lo que registra Lucas, el capítulo 2, verso 51, y Lucas 4, verso 16. Corrijo, 16. Durante la escuela elemental, según las tradiciones judías de su época, se les enseñaba la lengua hebrea y el Pentateuco. Al estudiar los 5 libros de Moisés, el primero que analizaban era el Levítico, el libro de Levítico. Ese es el primero que se analizaba, según la tradición judía. El concepto judío de cómo el hombre debía desarrollarse y entrenarse en la vida según sus costumbres era de la siguiente manera. Preste atención, lo voy a narrar. Mucha atención, preste atención. A los 5 años alcanza la edad para empezar a estudiar las escrituras. A los 5 años. Ya a esa edad él tenía que empezar a estudiar las escrituras, empezando por la Torá, que consistía en el Pentateuco, que contenía la ley de Dios
y fueron escritas por Moisés, los primeros 5 libros, el Pentateuco. A los 10 años, eso ya cuando llegaba a los 10 años, era la edad para estudiar la Mishnah, que tenía que ver con la tradición orales que se desarrollaban acerca de la ley. A los 13 años llegaban a la edad para comenzar a cumplir los mandamientos y se hacía hijo de la ley o del pacto conocido como Bar Mitzvah, y es recibido en la membresía de la comunidad. Les es dada por primera vez una porción de la Torá, donde el Bar Mitzvah demostraba su habilidad como hombre entre la comunidad judía y asumía total responsabilidad de sus propias acciones. Ya a la edad de 13 años él pasaba a ser parte de la comunidad judía y ya sus padres no tenían ninguna responsabilidad sobre él. El padre del joven hacía una oración diciendo, cuando llegaba a la edad de 13 años, que pasaba a ser parte del Bar Mitzvah, de la comunidad judía, siendo un Bar Mitzvah, el padre hacía este tipo de oración. Cito: bendito es el Señor, quien me ha librado de la responsabilidad de este niño. El joven seguía bajo la responsabilidad de sus padres, pero él era el responsable ante Dios por sus acciones y por el cumplimiento de la ley. A los 15 años era la edad para estudiar el Talmud, que consistía en un cuerpo de leyes hebreas, civiles y canónicas, basadas en la Torá de Moisés. El Talmud se compone de la Mishnah y la Gemara, que es un comentario sobre dichas tradiciones legales. A los 30 años, según la tradición de los levitas, entra en la plenitud de sus servicios. A los 30 años, según la tradición de los levitas, entra en la plenitud de su servicio. Es posible que Jesús haya tomado este principio en cuenta para el inicio de su ministerio. Un levita no tenía autoridad para hablar o ejercer en público sus liturgias, sino hasta que cumpliese los 30 años. Cabe notar que según Lucas 3:23, Jesús dio inicio a su ministerio a la edad aproximada de 30 años. Quizás lo hizo tomando en cuenta este principio levítico, sin lugar a dudas. Esto lo digo sin lugar a dudas. Ahora, vamos ya hablamos de la etapa de su niñez, vamos a hablar del bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué se sometió al bautismo de Juan? Que hay unas verdades verdaderas, absolutas, centradas en el bautismo de Jesús, que muchos no han entendido. Vamos a ver el por qué. El rito de inmersión, conocido como bautismo, el cual era un símbolo de purificación o de renovación, era muy conocido por las religiones antiguas, y bajo este sentido, y en este sentido lo hacían. Para el judaísmo, además de ser un símbolo de purificación o de renovación, era un acto de proselitismo y de popularidad. Ahora, el bautismo de Juan no era un simple acto religioso. Ese bautismo que se sometió Jesús
no era un simple acto religioso. Dentro de ese bautismo había unas propiedades que lo distinguían de los bautismos tradicionales, totalmente diferentes, según las propiedades. Hay tres factores, o habían tres factores que marcaban la diferencia en ambos bautismos. Primero, apunta una purificación no ritual, sino moral. Apunta una purificación no ritual, sino moral, induciendo al hombre a tener un cambio de conductas sin proselitismo alguno y sin sectarismo, según Mateo 3, verso 1 al 8. 2. Tiene un valor escatológico. Wow. Tiene un valor escatológico, ya que anuncia el reino de Dios procedente del Mesías como su mayor representación, según Mateo capítulo 3, verso 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y número 3, anuncia el advenimiento del Espíritu Santo en la persona del ungido. Wow. Anuncia el advenimiento del Espíritu Santo en la persona del ungido, según Mateo 3:11. Ahora, la pregunta clave es, aquí está la pregunta con una respuesta, y una respuesta que es contundente, llena de verdades de reino. La pregunta clave es, si uno de los propósitos del bautismo era inducir al hombre a tener cambios en sus actitudes, acompañado de una confesión de pecado, ¿qué pecado iba a confesar Jesús y de qué comportamiento negativo se iba a retractar? Si no se halló pecado en él y él no hizo pecado. Vamos a analizarlo. No porque Jesús se bautizó para identificarse con los pecadores. Esto no lo dice la Biblia en ninguna parte, eso es una locura. Si analizamos Isaías, el capítulo 40, verso 3, Juan el Bautista fue el instrumento que Dios utilizó como agente externo para hacer la ordenación de Jesús en forma pública y enviarlo al ministerio. Vuelvo otra vez, vamos paso a paso. Si usted analiza bien Isaías, el capítulo 40, el verso 3, Juan el Bautista fue el instrumento que Dios utilizó como agente externo para hacer la ordenación de Jesús en forma pública y enviarlo al ministerio. Acuérdense que el ministerio tiene 3 etapas: llamamiento, preparación, envío. Dios indiscutiblemente llamó y envió a Jesús, lo preparó. Jesús pasó por una preparación en todos los sentidos y lo envió, pero para ser enviado tenía Dios que cumplir, tenía que utilizar un elemento externo, porque hay una ordenación interna en la que Dios hace personal y una ordenación externa cuando Dios usa a un elemento externo para enviarte al ministerio. Usó a Moisés para enviar a Josué, usó a Isaías para enviar a David, usó a Elías para enviar a Eliseo, Elí para enviar a Samuel, y así sucesivamente. Pues usó a Juan el Bautista para enviar a Jesús. Jesús no se podía enviar solo, tenía que ser enviado por alguien públicamente, una persona reconocida, que más que Juan. Isaías 40, el verso 3 dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios.
Eso está en Mateo 3:3 y Juan 1:23. Ahora, lo anterior se corrobora con la lectura de Juan 1:28 al 31 y el verso 34. Dice el texto así. Cito. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no le conocía. Perdón, Juan, ¿cómo? Yo no le conocía, pero si era tu primo. ¿Cuántas veces jugaste en su niñez con él? Como tú dices que no, yo no le conocía. Lo que quiere decir es, yo no sabía que era el Mesías. Yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, conocido en Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Isaías 42, verso 1 a 9, se deja ver claramente el comienzo del ministerio del Mesías, después de haber sido anunciado públicamente por Juan en el Jordán. O sea que, al ser bautizado, el factor principal del bautismo de Jesús fue la ordenación pública para el envío al ministerio. Según Juan, el capítulo 1, verso 31 al 34. Ahora, vamos a seguir analizando esto. Son verdades del reino. ¿Cómo sabemos nosotros esto, maestro? Hay una serie de expresiones en lectura que debemos tomar en cuenta. Ese término registrado en Mateo es expresado por Jesús. Dice, cuando Jesús dijo, así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Tiene que ver y es adjudicado directamente al acto de ordenación que se hizo en público de parte de Juan hacia Jesús. Oiga esto. La ley de Moisés daba como mandamiento que todo sacerdote levita debería ser ordenado y consagrado al oficio sacerdotal a la edad de 30 años en adelante. Eso está en Números capítulo 4, verso 3. Lavándolo con agua y siendo luego ungido con aceite. Según Éxodo 29, en verso 4 al 7 y Levítico 8, del verso 6 al 36. Ahora, creo que este era el pensamiento de Jesús, que el momento era propicio para cumplir con dicho mandamiento. Su edad era de 30 años aproximadamente, Lucas 3:23. Estaba el agua como elemento principal para luego ser ungido por Dios con el Espíritu Santo. Considero que todo esto se hizo por acto de conciencia, ya que Jesús no estaba sujeto a dicha ordenanza porque él no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Ahora, la expresión que cumplamos toda justicia, eso que dijo Jesús a Juan, porque Juan no quería bautizarlo, se había negado, y Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, encierra en sí un compromiso recíproco, tanto en Juan como el bautizador y en Jesús como el bautizado. Si leemos Juan, el capítulo 1, verso 31 al 33, podemos notar que el acto del bautismo de parte de Juan era producto de un mandamiento y comisión que recibió de parte de Dios. El pasaje dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía, por el que me envió a bautizar, el que me envió a bautizar con agua,
aquel me dijo, que está hablando de Jehová, el Eterno, el Elohim, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, porque el Espíritu Santo descendió sobre muchos en el Antiguo Testamento, reyes, profetas, jueces y sacerdotes, pero no permanecieron sobre él, sobre ellos, no permaneció sobre ellos. Esta es la primera vez que el Espíritu Santo va a descender sobre alguien y va a permanecer en él. Esta es la segunda dispensación del Espíritu. La tercera es la iglesia. Entonces dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire, esto es indiscutible. Esto es indiscutible. Eso está dentro del pasaje. Tácitamente, eso está ahí dentro del pasaje. Indiscutible que si Juan el Bautista recibió mandamientos de Dios para bautizar a Jesús, es lógico que Jesús recibiera mandamientos de Dios para someterse al bautismo, ya que detrás de todo esto había un propósito principal, que era declarar y divulgar el ministerio de Jesús en público. Y ahora todo esto se dio por la obediencia de ambos, la obediencia de Juan y la obediencia de Jesús, cumpliendo así el mandamiento, ese mandamiento dado por Dios, establecido en justicia, según Mateo 21, 25, 26. Entonces, esta es la causa por la cual los principales sacerdotes y los ancianos no dieron respuesta a la pregunta que le hiciera Jesús concerniente al bautismo de Juan en cuanto a su procedencia. Por esto, porque el bautismo de Juan tenía una autoridad para los judíos. Y cuando Jesús le hace la pregunta a los fariseos y los saduceos, a los principales sacerdotes, los ancianos, ellos no dieron respuesta, porque había una causa muy fuerte. Repito, esta es la causa por la cual los principales sacerdotes y los ancianos no dieron respuesta a la pregunta que le hiciera Jesús concerniente al bautismo de Juan en cuanto a su procedencia. Si era de los hombres o si era de Dios. Si ellos decían de los hombres, los apedreaban el pueblo porque tenían a Juan como profeta. Y si decían que era de Dios, porque desecharon su autoridad y no se sometieron al bautismo. Ahora, la verdad del caso es que en un supuesto que ellos hubieran contestado que el bautismo de Juan venía de Dios, ellos en su respuesta le estaban dando respuestas a su misma pregunta, ya que el elemento externo que Dios utilizó para enviar a Jesús al ministerio fue a Juan. Y si el bautismo que ejecutaba Juan es del cielo, entonces es con la autoridad de Dios que Jesús llevaba a cabo su enseñanza. Porque ellos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Observe que le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Enseñas, haces milagros. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ordenó a ti para hacer eso? ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién te delegó esa autoridad para hacer esto? Entonces Jesús dice, ¿el bautismo de Juan de quién es? ¿De Dios o de los hombres? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? ¿No se desfasa allí el pensamiento? No está desfasado. No está desfasado. Ahí Jesús lo que le quiso decir fue, yo estoy haciendo esto con la autoridad del Padre, porque el bautismo de Juan es de Dios, y si el bautismo de Juan es de Dios, quiere decir que Juan recibió un mandamiento de parte de Dios para bautizarme, ordenarme, enviarme al ministerio, y yo me sometí a dicho principio, a dicha obediencia, a dicho mandamiento, yo fui obediente. Quiere decir
que lo que yo estoy haciendo lo hago es por la autoridad que el Padre me dio, porque Él fue el que me ordenó, Él fue el que me constituyó, utilizó a Juan como elemento externo para enviarme al ministerio. Por eso es que ellos no contestan. Y el ministerio y el bautismo de Juan, ¿de quién es? Cuando le preguntaron con qué autoridad tú haces estas cosas, Jesús le dijo, yo le voy a hacer una pregunta también. Si usted me responde, yo le respondo. El bautismo de Juan, ¿de quién es? Pero ¿por qué tiene que ver esto? Lo que le está preguntando los ancianos y los principales sacerdotes a Jesús en relación con qué autoridad tú estás haciendo lo que estás haciendo, enseñando, y las señales y prodigios, que tiene que ver esto con el bautismo. Muchísimo. Ahí se puede ver usted claro que el elemento externo que Dios usó para ordenar a Jesús el ministerio fue Juan. Si ellos hubiesen respondido de los hombres, lo apedrean, pero si responde que es de Dios, entonces automáticamente le están dando respuesta a su pregunta. Quiere decir entonces que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bajo la autoridad del Padre, porque el elemento que Dios usó externo para enviar el ministerio fue Juan. Fíjese esto. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirán, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les digo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ellos dicen que el bautismo es de Dios y viene del cielo, entonces Jesús automáticamente dice, bueno, con la autoridad de Dios que yo hago esto, porque a Juan fue el elemento que Dios usó para enviarme al ministerio. Fíjese esto. Por eso es que esa es la verdad del bautismo de Juan sobre Jesús. No tiene nada que ver con identificarse con el pecador y todo lo que se ha enseñado por allí, que Jesús no tiene nada que ver con eso. Es la ordenación externa hacia el ministerio. ¿Ok? En nuestra próxima clase vamos a hablar de la tentación como estado probatorio. Esa tentación en relación a Jesús como estado probatorio. Vamos a hablar del ataque del tentador. Vamos a tocar verdades. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle, por favor, oren mucho por mí. Cúbranme muchísimo en oración, muchísimo. Oren mucho por mí. No dejen de orar. Yo creo en la oración como intercesión, creo que tiene mucho poder. Oren mucho por mí, cúbranme. Con estas palabras estamos afectando las tinieblas. Yo no estoy hablando sandeces ni cantinfladas, ese tipo de mensaje que muchas veces la gente dice mucho y no dice nada. No, estoy presentando una verdad de reino, una verdadera verdad absoluta. Oren mucho por mí. Segundo, encarecidamente no se queden con estos mensajes. Compartan estos mensajes. Vamos, bájenlo. Abran su portal de YouTube, sácanos por YouTube, vamos. Sáquenlo. No se queden con este mensaje. Yo autorizo para que usted comparta estos mensajes. Y tercero, lo que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio, hágalo. Conviértase en un agente generador de los bienes del reino. Conviértase. Si usted ha sido bendecido a través de este ministerio y está sumamente agradecido por Dios, pues el apóstol Pablo dice, vosotros que sean copartícipes de toda buena obra aquel que nos instruye en la palabra. Donde usted esté lo puede hacer. Escriba mi correo, ahí está en los caracteres,
o llámeme a mi número telefónico, ahí están los caracteres, y yo le doy la información en cómo aportar una ofrenda. Pero hágalo. Ya hemos comprado los equipos de producción del canal que estamos haciendo de grabación interna para grabar los videos y sacarlos por la web. Estamos trabajando duro, estamos dándole duro. Pero estoy solo. Vamos a estar claros, estoy solo. Lo único que cumple con este ministerio es mi familia y mis hijos. Yo no cuento con más nadie. Primeramente con Dios. Eso es lo principal y eso es lo absoluto y eso lo tengo todo. El que tiene a Dios lo tiene todo. Pero necesito que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio. Se lo agradecería con todos los honores. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.